Muy buenos días, yo soy el profe Silvio Piñango, esto es gradúate.cl y hoy estaremos hablando acerca del sistema respiratorio. El cuerpo humano puede sobrevivir unos 2 meses sin consumir alimentos. Eh, Sin consumir agua, sin consumir líquido, puede sobrevivir un máximo de 4, cuando mucho 5 días. Pero sin respirar, solo podemos sobrevivir un par de minutos. Creo que la persona que más ha logrado ha llegado a 6 o 7 minutos. Entonces, de ahí la importancia de conocer acerca del sistema respiratorio. El sistema respiratorio o aparato respiratorio, como también se le denomina, está conformado por una serie de estructuras que conforman un tubo que va desde las fosas nasales y la boca hasta los pulmones. Está conformado por la cavidad nasal, que se abre al exterior por las fosas nasales, la faringe, que es la cavidad que comunica las fosas nasales con la laringe propiamente dicha, la tráquea, que es un tubo cartilaginoso que llega hasta los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. La función que cumple el sistema respiratorio es, entre otras cosas, la regulación del pH corporal, es decir, el grado de acidez o de basicidad que el organismo presenta en la sangre. También tiene como función la vocalización o la fonación, es decir, gracias al sistema respiratorio podemos hablar, podemos cantar y podemos gritar. Y también el sistema respiratorio tiene como función la eliminación de ciertas sustancias que pueden ser nocivas para el organismo. Comencemos hablando de la cavidad nasal. La cavidad nasal es una cavidad que se encuentra en la cara, ubicada en la cara, y que se encarga de la humidificación del aire que ingresa al organismo y también funciona como un filtro de las impurezas que puede traer ese aire. La boca a veces se emplea también para respirar, está tapizada también con una mucosa. Sin embargo, las posibilidades de filtración y de humidificación, en este caso cuando respiramos por la boca, disminuyen porque no es un órgano que está diseñado para tal fin. La cavidad nasal está conformada o en su interior, tiene unas estructuras que se denominan cornetes. Tenemos el cornete superior, el cornete inferior y el cornete medio. Estas estructuras son unas mucosas que se encargan de, en primer lugar, adecuar la temperatura del aire que ingresa al organismo y también funcionan como filtro y humidifican el aire que ingresa. El aire ingresa a través de las fosas nasales, como ya dijimos. En la fosa nasal también se encuentran unos receptores especiales que dan información acerca de los olores. Son unas terminaciones nerviosas que llevan la información hasta el cerebro. También tenemos la boca y algunas otras estructuras que están incluidas en la boca y que se hablarán más adelante. Las fosas nasales están comunicadas con el resto del sistema respiratorio a través de la laringe. La faringe es la estructura que está detrás de la boca y de las fosas nasales. Constituye un puente de comunicación entre estas dos últimas estructuras. La faringe está dividida en tres partes. La parte superior, que corresponde a la parte posterior de la nariz y de las fosas nasales, se denomina nasofaringe. Y en ella están las terminaciones de los cornetes, que se llaman croanas. La orofaringe, que es la parte posterior a la cavidad bucal, que comunica la parte anterior de la boca con la parte posterior de la garganta.
y que su límite se encuentra donde está la úvula o campanilla. Y la faringe inferior o laringofaringe que comunica a la faringe o las vías superiores con la laringe. La laringe es una estructura bastante compleja que está formada por cartílagos y tendones. eh, Comunica la faringe con la tráquea. Está ubicada delante de la faringe, en la parte anterior de la garganta, y la estructura se puede apreciar más que todo en los hombres en la zona de la manzana de Adán. Eso es parte de la laringe. La laringe está formada por la epiglotis, que es una especie de válvula que impide que los alimentos pasen hacia las vías respiratorias, el hueso hioides, el asta superior, el cartílago de la tiroides. Alrededor de la laringe está ubicada también la glándula tiroides y la paratiroides. Y finalmente, la laringe comunica con la tráquea. La laringe, además de tener una función de paso del aire y de válvula para impedir el acceso de los alimentos a las vías respiratorias, también tiene como función la fonación, la articulación de la voz y de las palabras, debido a que en su interior se encuentran unas estructuras muy especiales que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, al vibrar, producen los sonidos que permiten la articulación de las palabras. La siguiente estructura que podemos encontrar en las vías respiratorias es la tráquea. La tráquea es una estructura formada por cartílagos que tiene una longitud aproximada, dependiendo de cada persona, de unos 12 centímetros y tiene una apertura, un diámetro de aproximadamente 2 centímetros. La tráquea está formada casi que en su totalidad por cartílago y las partes que lo conforman son el cartílago tiroides, la laringe, los cartílagos traqueales. Al final, en la parte inferior de la tráquea, esta se divide en dos partes que se cambian su denominación a bronquios. Tenemos el bronquio principal o bronquio izquierdo y el bronquio principal derecho, que tiene una inclinación diferente. La tráquea se encuentra ubicada en el centro del tórax, delante del esófago, y está formado por los anillos que se mencionaron anteriormente. Los bronquios son dos estructuras que parten de la tráquea central. La tráquea se divide en dos bronquios que penetran en los pulmones y que después, luego de estar dentro de los pulmones, continúan ramificándose formando otras estructuras más angostas que son los bronquioles. Estas son las vías por las cuales circula el aire de entrada y de salida hasta llegar a las estructuras más pequeñas donde se va a producir el intercambio de los gases producto de la respiración. Las estructuras más pequeñas que se consiguen al final de la ramificación de los bronquios son los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos son unas estructuras globulares, eh, unas bolsitas que están ubicadas en el pulmón y que están totalmente rodeadas por vasos capilares muy pequeños que permiten el paso de los gases desde los alvéolos hasta los vasos capilares y en dirección contraria, de los vasos capilares a los alvéolos. Los pulmones.
Los pulmones son dos órganos de forma cónica que se alojan en la caja torácica. Generalmente el pulmón derecho es mayor, tiene mayor tamaño que el pulmón izquierdo y están divididos en lóbulos. El pulmón eh, derecho está dividido en dos lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo está dividido en tres lóbulos. Además de las estructuras principales que hemos mencionado, los pulmones, para cumplir su función, necesitan del apoyo de otras estructuras. Algunas son de protección, otras son estructuras mecánicas que permiten el movimiento de inspiración y de expiración del gas. La primera de esas estructuras son las pleuras. Las pleuras son unas membranas protectoras que rodean completamente el pulmón y que funcionan como, además de protección, como lubricación para que no haya roce entre las superficies del pulmón y la superficie de la caja torácica. Eh, como se puede apreciar, las pleuras son membranas cerosas que tapizan la cavidad corporal. No están abiertas al exterior y tampoco a los pulmones. Las pleuras están formadas por dos capas, una capa interna llamada pleura visceral y una capa externa llamada pleura parietal. Entre esas dos capas se encuentra una capa serosa que actúa como lubricante entre las dos capas anteriores. Además de esto, como apoyo a la función respiratoria, tenemos que son muy importantes la función que cumplen las costillas y los músculos torácicos, que son los que producen el movimiento. Los pulmones no son músculos como tal y no pueden generar movimientos por sí solos. El proceso de la respiración recae la parte mecánica en todos los músculos que rodean una caja torácica y también con el músculo del diafragma. Son los que producen la ascensión o la apertura de las costillas para producir la entrada del aire o el cierre o el descenso de la caja torácica para expulsar el aire. Eh, el proceso respiratorio tiene que ser controlado por algún sistema que controle los fenómenos que ocurren en dicho sistema. El proceso respiratorio tiene que ser controlado por alguien, por una estructura, y esta estructura es el hipotálamo. En el hipotálamo se producen los impulsos nerviosos que van a coordinar lo que es los movimientos totales que producen la inspiración del aire y la expulsión del mismo. Esta estructura, el hipotálamo, controla también otros movimientos involuntarios que ocurren en el cuerpo. El sistema está formado por unos centros respiratorios que están distribuidos en varios grupos de neuronas integrados en el tronco del encéfalo y también en el bulbo raquídeo. Los movimientos respiratorios se desarrollan de forma involuntaria, pero estos se pueden modificar de manera voluntaria al tener conexiones con la corteza cerebral. Es por eso que nosotros podemos voluntariamente dejar de respirar por algunos minutos, por algunos segundos, pero sin embargo el reflejo de supervivencia hace que predomine el control involuntario de dichos músculos. El proceso de ventilación pulmonar es un proceso que consta de dos etapas. La primera etapa es la inspiración. En esta etapa, los músculos del tórax, los músculos intercostales, se contraen de forma tal que las costillas tienden a elevarse. Al ocurrir esto, la caja torácica aumenta su volumen y al aumentar su volumen actúa como una bomba de succión en la que cargado de oxígeno se introduce en los pulmones.
En el proceso contrario, que es la expiración, el diafragma más bien se relaja, los músculos intercostales también pierden su tensión, se relajan, las costillas entonces bajan y el pulmón se contrae por esta razón. Esto hace que el aire salga de los pulmones. El aire que sale de los pulmones después del intercambio gaseoso va cargado con el CO2 producto de la respiración celular. ¿Cómo ocurre el intercambio de gases en los alvéolos? El intercambio de gases ocurre desde el momento en que la sangre que viene desde el organismo eh, viene del ventrículo izquierdo del corazón, viene cargado de dióxido de carbono, penetra en los pulmones, las arterias pulmonares, penetra en los pulmones y al llegar a los alvéolos, por diferencia de presiones, es decir, la presión parcial que ejerce el oxígeno dentro de las venas es superior a la presión parcial que el CO2 presenta en el alvéolo. Eso hace que el dióxido de carbono pase desde las arterias al alvéolo. Lo contrario ocurre con el oxígeno. En el caso del oxígeno, la presión parcial del oxígeno en los alvéolos es mayor que la que existe en la vena, en, en el vaso sanguíneo que viene del cuerpo. Esto hace que la membrana que forma el alvéolo y la membrana que forma el vaso capilar, que es permeable, permita el paso del oxígeno desde el alvéolo a la arteria. En este momento, la sangre pasa de ser sangre venosa a ser sangre arterial y regresa después de salir de los pulmones de nuevo al corazón, que lo bombeará al resto del organismo, del cuerpo, a distribuir, por supuesto, su carga de oxígeno en todas las células, donde se producirá posteriormente la respiración celular, que es otro proceso que se hablará posteriormente. ¿Qué debemos hacer para mantener la salud respiratoria, la salud de la respiración, del sistema respiratorio? En primer lugar, debemos tener una práctica regular de ejercicios. Esto hace que se fortalezcan no solamente los músculos de las extremidades, sino también los músculos de la caja torácica. Es conocido que los deportistas tienen una mayor capacidad pulmonar y por esta razón un mejor aprovechamiento del oxígeno durante la respiración. El cigarrillo es uno de los hábitos más nocivos en cuanto al sistema respiratorio. Es bien conocido que el cigarrillo, a la larga, después por su uso, puede ocasionar cáncer en los pulmones. Si estamos en habitaciones cerradas, estas deben ser ventiladas diariamente para renovar el oxígeno que hay en esas habitaciones. Es necesario prevenir en salud las enfermedades que afectan el sistema respiratorio. Por eso es que debe una vez al año contra la influenza. Una alimentación saludable beneficia a todos los organismos y entre estos está el sistema respiratorio. Evitar también lugares que presenten mucho humo, que haya cantidades altas de polvo o también polen, porque las predisposiciones a las alergias también afectan la salud del sistema respiratorio. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Yo soy el profesor Silvio Piñango y nos vemos en una próxima oportunidad.